Y continuamos hablando sobre la alabanza, y cuando no estamos con ánimo para hacerlo, en Hebreos capítulo 13, versículo 15, dice que la alabanza es un sacrificio, fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza también es un sacrificio, es decir, algo que ofrecemos voluntariamente a Dios, aunque nos sintamos a veces no tan bien, ¿no es cierto? No solo porque sentimos el deseo de hacerlo, sino porque debemos hacerlo. Dios merece nuestra alabanza independientemente de nuestro estado de ánimo. Entonces, su grandeza y nuestra deuda de gratitud no son alterados por los cambios en nuestras emociones. Tenemos que esforzarnos y alabar al Señor porque Él es digno de suprema alabanza. En el Salmo 22, versículo 3 dice: tú eres santo y tú habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Entonces, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. En Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tenemos la victoria sobre Satanás por medio de la palabra que podemos hablar o confesar, la palabra de Dios, y cuando alabamos, confesamos la palabra de Dios y confesamos el nombre de Jesús. En Hebreos 13:5 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Salmo 96:3 dice: proclamad entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. La alabanza anuncia y proclama las maravillas de Dios, afectando el corazón de los oyentes, aquellos que entran por primera vez o aquellos que están alabando a Dios, y es un factor importante para la salvación de almas, porque la gente ve que esas personas no están fingiendo lo que están haciendo, sino que están alabando a Dios. Entonces debe ser por alguna razón, y la razón es por haber recibido por gracia los beneficios de la cruz del Calvario, y por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es algo que nosotros hayamos hecho, no es por obras para que nadie se sienta orgulloso. Somos salvos por los méritos de Jesucristo, somos salvos porque la vida de Cristo está en nosotros, porque hemos recibido el nuevo nacimiento del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Vamos a ir a la adoración. Es más difícil de entender por ser más subjetiva e interior, más propia del Espíritu. Todo creyente puede adorar a Dios, pero solo cuando está lleno del Espíritu puede adorar en espíritu y en verdad. Y es una de las bendiciones que da el bautismo en el Espíritu Santo, es ser lleno del Espíritu Santo, aparte de poder para servir a Dios. Cuando estábamos en una iglesia en San Isidro, fue la primera iglesia que yo fui, se creía en la salvación, se creía en, digamos, las bendiciones de Dios, y estábamos todos contentos, pero de repente llegaron personas que habían sido bautizadas con el Espíritu Santo, llenas del Espíritu Santo. Nos visitaron un domingo y el pastor nuestro hizo que uno de ellos orara. Y oró de tal manera que yo dije: este tiene algo que yo no tengo. Y ese tenía el bautismo en el Espíritu Santo. En ese momento yo, al ser salvo, al tener a Cristo, tenía el Espíritu Santo, pero no estaba lleno del Espíritu. Y entonces no me salía, aunque me esforzara y amaba con todo mi corazón al Señor, hablar de esa manera, orar de esa manera, gozarme en la presencia de Dios. No había captado nunca la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque uno necesitaba ser lleno del Espíritu Santo.
Ahí en www.diosparatodos.com usted puede entrar, y entrar en donde dice el blog, y ahí a la izquierda hay 111 lecciones básicas del cristianismo, y vaya allí donde dice el bautismo en el Espíritu Santo, y ahí va a poder entender cómo ser lleno del Espíritu Santo, y eso te lleva a alabar a Dios, adorar a Dios de una manera sobrenatural y diferente. En el Salmo 95, 6, dice que nos debemos postrar y adorar al Señor por sus maravillas. Dice: venid, adorémonos y postrémonos, arrodillémonos delante de Dios nuestro Hacedor. También hay acciones que acompañan la adoración según estos textos. Entonces Apocalipsis capítulo 4, versículo 10 dice que había ancianos en el cielo y se postraron delante del que está sentado en el trono. Ancianos es una, digamos, jerarquía, no es que sean viejos, sino que son como pastores, ancianos. Entonces se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echaban sus coronas delante del trono. Eso es algo que Dios nos va a dar coronas, vamos a reinar con Él, pero vamos a sacar nuestras coronas y vamos a poner a los pies de aquel que murió y resucitó por nosotros, que dejó su gloria para salvarnos, Jesús el Señor. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia de Jesús el Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, el Cordero de Dios, Jesús, para que todo aquel, y usted también, que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y los ancianos se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Dice el Salmo 96:9: alabad a Dios en la hermosura de la santidad. Uno, cuando alaba a Dios, adora a Dios, quiere dejar aquellas cosas que desagradan a Dios y busca las cosas que le son agradables. Y entonces uno es santificado, se santifica a sí mismo. Esto no lo voy a hacer porque no agrada a Dios. Esas decisiones hay que tomar. En el Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es algo notable, es algo increíble estar en la presencia de Dios. Entonces en 1 Corintios 14, 25 dice que en una reunión que puede haber los dones del Espíritu Santo, y entonces hay dones de profecía, hay dones de palabra de conocimiento. En una iglesia carismática o pentecostal suceden esas cosas, y porque está la presencia del Espíritu Santo. Y entonces cuando la persona entra, Dios le revela cosas de esa persona a alguien, y dice: cuando se manifiesta la presencia de Dios, entonces también se manifiestan los dones del Espíritu Santo, y entonces esa persona se le revelan los secretos del corazón. Está el que está profetizando, está diciéndole cosas que justamente le atañe a esa persona que ha entrado, y entonces dice que postrando sobre su rostro adorará a Dios, porque va a captar que es Dios el que le está hablando y que está en medio de esa congregación. En
Entonces, ¿qué sentimientos y actitudes están relacionados con la adoración? Vamos a ver algunos versículos. Salmo 95:7 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Hay ahí amor, intimidad, sentido de pertenencia, somos ovejas de Dios, somos protegidas, tenemos el sentimiento de ser protegidos. Entonces uno adora a Dios por eso. Salmo 96:9 dice: adorar a Jehová en la hermosura de su santidad, y teman delante de él toda la tierra. Hay admiración, hay reverencia. Temer no es tenerle miedo, sino tenerle reverencia a Dios. Apocalipsis 4:10-11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, eso es lo que Dios ha hecho, y muchísimas cosas más que nosotros ni nos damos cuenta, y por eso entonces Él es digno de ser adorado. Entonces hay sobrecogimiento por la grandeza y el poder de Dios. En San Lucas capítulo 7, versículos 36 al 38, ahí había una mujer que era pecadora y ungió los pies de Jesús y fue un símbolo de adoración. Ella vierte aceite sobre Jesús y expresa quebrantamiento, llora, expresa humildad, comenzó a regar con lágrimas sus pies, amor, besaba sus pies, deseo de agradar y lo ungía con el perfume, y al romper el frasco de alabastro y el costo del perfume simbolizan de manera hermosa el deseo de dar todo de sí en la adoración, o sea, una entrega total. Así que en estas palabras dice que ella comenzó a regar con lágrimas sus pies, los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Estaba dispuesta a dar todo por Dios y dio todo. Lo que más quería era ese perfume, era carísimo, pero Dios es digno de suprema alabanza. Jesús le había perdonado sus pecados, la había cambiado, era una mujer pecadora, pero ahora era una santa de Dios, y entonces por eso la adoraba a Dios de esa manera, dando lo mejor que tenía, que era ese perfume carísimo que lo derramó sobre aquel que amaba, que era Jesús. Vamos a un corte y seguimos.